guión en primera persona, Bedoya, yo ordené matar a Carlos Manso. Esas 5 palabras salieron de mis labios con una frialdad que probablemente nunca olvidarán. Estábamos en el tercer piso de la torre de investigación ministerial. Eran las 4 de la madrugada del 29 de octubre y yo, quien había ocupado un cargo público de alto nivel, acababa de confesar un asesinato frente a Harf. Mi voz no tembló. Mis manos permanecieron quietas sobre la mesa metálica. Lo miré directo a los ojos cuando lo dije, como si estuviera reportando un trámite administrativo más. En ese momento supieron que no estaban frente a un crimen pasional ni un acto impulsivo. Estaban desenredando algo mucho más oscuro, mucho más calculado, y Harf había sido quien lideró cada paso de esta investigación desde que pisó Sinaloa 3 semanas atrás. Su nombre es Omar Harfuch y dirige operaciones de seguridad federal en las zonas más complicadas de este país. Supongo que ha visto cosas que preferiría olvidar, que ha escuchado confesiones que le quitaron el sueño durante semanas, pero lo que descubrió en mis oficinas debió helarle la sangre de una forma que no experimentaba desde hacía años. No era solo la evidencia física, era la metodología, la precisión, el nivel de organización detrás de cada movimiento. Cuando abrió aquella carpeta azul sin etiquetar que encontraron escondida entre mis documentos corporativos, entendió que no estaban persiguiendo a un criminal común. Estaban frente a alguien que había convertido la desaparición de personas en un proceso sistemático casi industrial. Pero déjenme retroceder. Necesito contarles cómo llegaron hasta mí, cómo empezó todo esto para ellos, porque mi captura no fue producto de la suerte ni de una denuncia anónima. Fue el resultado de 18 días de trabajo incansable, de seguir pistas que parecían no llevar a ningún lado, de confiar en su instinto cuando la lógica les decía que se estaban equivocando. Y todo comenzó con la desaparición de un joven de 23 años llamado Carlos Manso, una madrugada del 7 de octubre en un bar de Mazatlán, mi bar. Harf recibió la llamada del gobernador Rocha el 17 de octubre, su voz debió sonar tensa, controlada, pero probablemente detectó la urgencia detrás de cada palabra. Le pidió que viajara personalmente a Sinaloa para revisar un caso que estaba generando presión mediática nacional. Un joven había desaparecido de un bar sin dejar rastro. La familia movía montañas para encontrarlo. Las redes sociales estaban explotando, los medios internacionales comenzaban a voltear y algo en la forma en que Rocha se lo planteó le hizo entender que había elementos en ese caso que no podían discutirse por teléfono. Llegó a Mazatlán el 18 de octubre con un equipo de 12 investigadores federales especializados. Lo primero que hizo fue reunirse con la madre de Carlos Manso, se llamaba Patricia, y sus ojos mostraban esa mezcla devastadora de esperanza y desesperación que solo una madre en esa situación puede tener. Le contó todo con una precisión que debió sorprenderle. La noche del 7 de octubre, Carlos había salido con amigos al bar Neptuno, mi establecimiento frecuentado por jóvenes de clase media en la zona turística. A las 3 de la madrugada con 15 minutos, Carlos le envió un mensaje de texto diciéndole que todo estaba bien. A las 3:20 su teléfono se apagó, nunca más volvió a encender. Patricia fue al bar esa misma mañana. Mi personal le dijo con indiferencia que no recordaban haberlo visto. Le sugirieron que tal vez se había ido con alguien más. Patricia sabía que eso era imposible. Carlos vivía con ella, jamás. Desaparecería sin avisar. Presentó la denuncia inmediatamente. La Fiscalía Estatal inició la carpeta de investigación, pero los avances eran nulos. Solicitaron los videos de seguridad del bar. Tardaron 8 días en entregarlos. Cuando finalmente llegaron, tenían lagunas inexplicables justo en las horas críticas, exactamente como lo planeé. Harfuch escuchó a Patricia durante casi 2 horas, tomó notas detalladas de cada dato, cada nombre, cada inconsistencia que ella había detectado. Cuando terminó de hablar, le hizo una pregunta directa. Le preguntó si alguien le había sugerido que dejara de buscar, que olvidara el caso, que aceptara que su hijo simplemente se había ido. Patricia lo miró fijamente y asintió. Le dijo que el gerente del bar la había llamado personalmente 2 semanas después de la desaparición. Le ofreció dinero, 50,000 pesos, para que dejara de hacer ruido mediático. Patricia lo rechazó.
y colgó. Esa misma noche alguien pintó una amenaza en la pared de su casa, 3 palabras en spray rojo que decía: deja de buscar, órdenes mías, por supuesto. Esa información cambió todo para ellos. No estaban frente a una desaparición común, había intimidación activa, había intentar a la familia, había recursos económicos moviéndose para enterrar el caso. Mis recursos, Harfuch salió de esa reunión con Patricia y ordenó a su equipo que consiguiera una orden de cateo para el bar Neptuno. Un juez federal autorizó en menos de 6 horas, tenían luz verde para entrar. Yo ya lo sabía, pero era demasiado tarde para borrar todo. Llegaron al Neptuno el 19 de octubre a las 7 de la mañana. El lugar todavía estaba cerrado. Rompieron los candados con autorización judicial. Lo primero que debió golpearle al entrar fue el olor cloro concentrado, agresivo, el tipo de olor que no se usa para limpiar derrames normales de bebidas. Los pisos brillaban de una manera antinatural. Caminó despacio por el espacio mientras su equipo desplegaba el equipo forense. Notó inmediatamente que había paneles nuevos en el techo, se distinguían por el tono más claro de la pintura. Las rejillas del aire acondicionado parecían recién instaladas. Todo parte del protocolo de limpieza. Localizó al encargado del turno nocturno. Se presentó nervioso con un abogado que llegó demasiado rápido para ser casualidad. Mi abogado le preguntó cuándo habían hecho mantenimiento en el local. Vaciló antes de responder. Le dijo que aproximadamente 2 semanas atrás le pidió las facturas de ese trabajo, le dijo que las buscaría, nunca las encontró porque nunca existieron oficialmente. Avanzaron hacia las zonas de personal restringido. Detrás de la cocina industrial había una puerta marcada como almacén de limpieza. La abrieron. Era un cuarto sin ventanas, con refrigeración industrial, funcionando a baja temperatura. El piso estaba húmedo. Ese mismo olor a cloro concentrado llenaba el espacio. Ordenó que aplicaran luminol inmediatamente. Apagaron las luces. El perito encendió la lámpara ultravioleta. Lo que vio debió hacerle contener la respiración. Manchas brillando en ese azul fantasmal característico cubrían una zona amplia del piso, formando un patrón claro de arrastre desde la puerta hacia un drenaje central. Alguien había limpiado con productos industriales potentes, había fregado con esfuerzo profesional, pero el luminol revela lo que el cloro no puede borrar. Había rastros de sangre humana en ese cuarto, mucha sangre, la sangre de Carlos Manso. Le preguntó al encargado qué se guardaba en ese cuarto. Su rostro palideció, tartamudeó algo sobre insumos de limpieza. Le señaló que ese cuarto tenía refrigeración industrial de grado médico que era innecesaria para productos de limpieza. Le preguntó por qué había un drenaje tan amplio conectado directamente al sistema municipal. El hombre pidió hablar con su abogado. Salieron del local, nunca regresaron. Yo les había ordenado desaparecer si las cosas se complicaban. Ordenó que levantaran la tapa del drenaje. Dentro encontraron fibras textiles oscuras enganchadas en el metal oxidado. Parecían mezclilla. También había restos de lo que parecía ser cuero sintético, como el material de zapatos o cinturones. Todo fue empacado con protocolo de cadena de custodia. Envió las muestras al Laboratorio Forense Central esa misma tarde con prioridad máxima, mientras los peritos trabajaban en el cuarto frío. Revisó los sistemas de seguridad del bar, las cámaras cubrían casi todo el espacio público, pero había un punto ciego estratégico. El pasillo que conectaba los baños con la zona de personal no tenía cobertura de ninguna cámara. Técnicamente podía ser coincidencia, pero cuando pidió los planos de instalación originales, descubrió que en el diseño inicial sí había una cámara programada para ese pasillo. Yo la removí antes de la inauguración del local. Ese punto ciego era esencial para mi operación. Solicitó los registros completos del sistema de grabación digital. Quería ver cada segundo disponible de la noche del 7 de octubre. El técnico que operaba el sistema se presentó con los archivos en un disco duro externo. Comenzaron a revisar. Vio a Carlos Manso entrando al bar a las 11 de la noche con 3 amigos. Los vio en la barra pidiendo bebidas, los vio moviéndose entre mesas, riendo, bailando. A las 2 de la madrugada con 58 minutos, Carlos se levantó de la mesa y caminó hacia los baños.
Esa fue la última imagen clara que tenían de él. Después había un salto en la línea de tiempo, 37 minutos completos sin grabación. El sistema mostraba un mensaje de error por capacidad de almacenamiento llena. Cuando la grabación se reanudaba, el pasillo estaba vacío. Carlos había desaparecido. Le preguntó al técnico si ese tipo de error era común. Lo miró incómodo y le dijo que no, que el sistema tenía capacidad para almacenar 48 horas continuas sin problema. Le preguntó si era posible borrar selectivamente un segmento. Le confirmó que sí, pero que requería acceso administrativo con contraseña, mi contraseña. Esa noche de regreso en la oficina provisional que habían instalado, cruzó información con su equipo. Uno de los investigadores había conseguido los registros del estacionamiento de servicio del bar. A las 3 de la madrugada, con 11 minutos del 7 de octubre, había entrado un vehículo que no estaba programado en el calendario regular. Era una camioneta de carga de una empresa llamada Servicios Profesionales del Golfo Profesionales. Mi empresa fantasma. El ticket de entrada registraba 800 kilogramos, el de salida marcaba 320 kilogramos más. El peso de un cuerpo humano adulto más los materiales de contención. Rastrearon esa camioneta mediante GPS histórico. Después de salir del Neptuno, no fue al destino declarado, que era el relleno sanitario municipal. Hizo una parada no programada de 23 minutos en una bodega ubicada en la zona industrial de Mazatlán. Después continuó hacia el relleno, consiguió la dirección exacta de esa bodega y la investigó. Pertenecía a un grupo empresarial llamado Corporativo Eleva, y el representante legal de ese corporativo era yo, Ricardo Bedoya Gómez. Mi nombre debió sonarle inmediatamente. Yo era secretario de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, un funcionario público de alto nivel, con acceso a información privilegiada, con influencia política considerable, con conexiones en todos los niveles del gobierno estatal, y ahora descubría que también era dueño de una red de bares nocturnos que operaban bajo diferentes nombres comerciales, pero que pertenecían al mismo corporativo. El Neptuno era uno de ellos. Esa conexión lo obligó a actuar con extrema cautela. No podía solicitar órdenes de cateo a jueces estatales porque yo tenía influencia sobre ellos. Necesitaba autorización federal directa. Habló personalmente con el fiscal general de la República esa misma noche, le explicó lo que habían encontrado, le mostró las fotografías del luminol, los registros del camión, la conexión conmigo, le autorizó a continuar la investigación con total respaldo federal. El 20 de octubre ejecutaron un cateo sorpresa en mi bodega que había visitado el camión. Llegaron a las 5:30 de la madrugada con 15 agentes federales y peritos forenses. El vigilante nocturno intentó demorar su ingreso alegando que necesitaba llamar a su supervisor. Le mostró la orden federal y le explicó que cualquier demora constituía obstrucción a la justicia. Los dejó pasar. La bodega almacenaba insumos para bares, cajas de botellas, mobiliario, equipo de sonido, todo aparentemente normal. Pero en el fondo del recinto había un cuarto sin ventanas, con una puerta de acero reforzada, estaba cerrada con candado industrial. Lo cortaron. Cuando abrieron esa puerta, el olor debió golpearle otra vez cloro industrial, pero también algo más, algo dulzón, pesado, que reconoció inmediatamente era el olor de la descomposición intentando ser enmascarado. El cuarto estaba completamente vacío, pisos de cemento pulido, paredes pintadas de blanco, un drenaje central, pero cuando aplicaron luminol todo el piso se iluminó. No eran manchas aisladas, era una cobertura casi total. En ese cuarto habían manejado grandes cantidades de sangre, la habían limpiado con esfuerzo industrial, pero los rastros permanecían. Mi cuarto de procesamiento, levantaron muestras del drenaje, encontraron más fibras textiles, restos orgánicos que parecían tejido humano degradado y algo que les sorprendió, un diente humano parcialmente disuelto por químicos, pero todavía con suficiente estructura para análisis. Lo empacaron inmediatamente para cotejo de ADN, revisó los registros de acceso de la bodega. Esa madrugada del 7 de octubre
3 empleados habían registrado horas extraordinarias fuera de su turno habitual. Los 3 cobraron bonos especiales clasificados como manejo de material delicado. Mi gente ordenó localizar a esos 3 hombres. El primero no apareció en su domicilio. El segundo había pedido vacaciones el 8 de octubre y no regresó. El tercero aceptó presentarse, pero llegó con abogado y se negó a declarar sin protección legal. Le ofreció un acuerdo protección completa para él y su familia a cambio de información verificable. El hombre dudó durante casi una hora. Finalmente habló, le dijo que esa madrugada le ordenaron recibir un cargamento que llegó del Neptuno. Eran 2 tambos industriales de 200 litros cada uno, sellados, muy pesados. Su trabajo era moverlos con montacargas al cuarto del fondo. Después llegó otro equipo que él no conocía, le ordenaron retirarse y no hacer preguntas. Cobró su bono y se fue. Nunca supo qué contenían esos tambos, pero sus manos temblaban cuando le contaba y el sudor le corría por la frente, aunque la sala de interrogatorio estaba fría. Le preguntó quién dio las órdenes directamente. Le dijo que un hombre llamado Mauricio Beltrán, quien se presentaba como jefe de logística del corporativo, mi hombre de confianza, le preguntó si ese hombre trabajaba directamente para mí. Asintió. Le confirmó que Beltrán me reportaba personalmente y que todos en la empresa sabían que era mi hombre de confianza para operaciones especiales. Esa declaración le dio el eslabón que necesitaba. Ordenó localización inmediata de Mauricio Beltrán. Descubrieron que había salido del país el 9 de octubre con destino a Guatemala, no había regresado. Giraron alerta internacional para su captura. Mauricio siguió mis instrucciones al pie de la letra. Mientras tanto, consiguió autorización para intervenir las comunicaciones del corporativo Eleva. Pincharon los teléfonos corporativos, monitorearon correos electrónicos, rastrearon mensajes cifrados y ahí encontraron oro puro. Conversaciones entre Beltrán y alguien identificado solo como RB. Por el contexto de los mensajes era obvio que RB era yo, Ricardo Bedoya, pero que en uno de esos mensajes del 6 de octubre, un día antes de la desaparición de Carlos Manso, Beltrán escribió: el paquete está confirmado para mañana, Neptuno, hora programada 0300. Mi respuesta fue: procede. Limpieza total, sin errores como la última vez. Esa conversación se convirtió en evidencia clave contra mí. Pero el verdadero descubrimiento llegó el 24 de octubre cuando ejecutaron el cateo en mis oficinas ejecutivas del corporativo Eleva. Yo ya no estaba en el cargo público. Había renunciado 2 días antes alegando motivos personales justo cuando la presión mediática se volvió insostenible, pero mis oficinas corporativas todavía estaban intactas. Llegaron a las 6 de la mañana. El edificio era una torre corporativa de vidrio en la zona financiera de Mazatlán. Mi oficina ocupaba todo el piso ejecutivo, escritorio de madera importada, libreros llenos de reconocimientos, fotografías con políticos de alto nivel, todo perfectamente ordenado, todo parte de mi fachada respetable. Comenzaron a revisar archiveros, contratos, nóminas, estados financieros. Su equipo trabajaba metódicamente. Harfuch revisaba el escritorio principal. En el último cajón, debajo de carpetas de proveedores, sus dedos tocaron algo diferente. Era una carpeta azul, más gruesa, sin etiqueta. La sacó con cuidado, pesaba más de lo normal, la abrió. Lo que vio debió detenerle completamente. Eran fichas impresas en papel fotográfico de alta calidad. Contó rápidamente 43 fichas colección. Cada una contenía una fotografía a color, nombre completo, edad, dirección exacta, número de teléfono, descripción física detallada, vehículo que conducía con placas, lugares frecuentados, horarios habituales. Algunas fichas tenían anotaciones manuscritas en los márgenes, fechas, códigos numéricos, marcas de verificación, mi letra. Sus manos debieron temblar mientras revisaba ficha por ficha. La mayoría eran jóvenes entre 19 y 28 años, hombres y mujeres, todos con perfil similar, clase media, estudiantes o profesionistas jóvenes frecuentaban la vida nocturna de Mazatlán.
y ahí en la ficha número 26 estaba Carlos Manso, su fotografía tomada sin que lo supiera, toda su información personal, sus rutinas. En el margen superior derecho había una anotación manuscrita con tinta azul, 7 de octubre, Neptuno, confirmado, debajo un código 3050, mi código para confirmación de eliminación. Siguió revisando, encontró 11 fichas más con anotaciones similares, fechas que iban desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, algunas tenían nombres de diferentes bares de mi corporativo, otras tenían simplemente la palabra procesado escrita en rojo, mi marca para objetivos completados. Llamó inmediatamente al equipo forense para que documentara todo, ordenó que se fotografiara cada ficha por ambos lados, que se escaneara en alta resolución, que se empaquetara como evidencia prioritaria. Después cruzó esas fichas con la base de datos de personas desaparecidas en Sinaloa. Lo que encontró debió revolverle el estómago. 7 de las fichas marcadas como procesado correspondían a personas reportadas como desaparecidas en los últimos 18 meses. Todas ellas vistas por última vez en bares de mi corporativo Eleva. Todas ellas sin respuestas para sus familias. Todas ellas mi trabajo. Una de esas fichas correspondía a un joven llamado Luis Fernando Castro, desaparecido en febrero de 2024. Otra era de una mujer de 24 años llamada Diana Morales, desaparecida en mayo. Cada ficha marcada como procesado representaba una vida que nunca regresó a casa. Cada una representaba dinero cobrado o deudas saldadas. Pero había algo más en ese escritorio que cambiaría todo. En un sobre Manila, escondido en el compartimento secreto del cajón principal, había un dispositivo de almacenamiento digital, una memoria USB pequeña, negra, sin marcas ni seguro de vida. La empacó como evidencia y la llevó personalmente al equipo técnico. Cuando conectaron esa memoria en un equipo aislado, encontraron archivos de audio, eran grabaciones de conversaciones, mis grabaciones. La primera grabación era del 30 de septiembre, reconoció inmediatamente mi voz, estaba hablando con alguien sobre logística, mencioné códigos, fechas, ubicaciones y entonces escuchó algo que debió darle. El próximo es el Manso, ya está confirmado, Mauricio tiene todo listo. Neptuno, 7 de octubre, procedimiento estándar. La segunda voz preguntó por qué ese objetivo específico. Respondí con una frialdad escalofriante, porque su padre me debe 3 millones de pesos y no va a pagar. Esto le va a enseñar que conmigo no se juega. Ya le mandé el mensaje, o paga o el hijo desaparece permanentemente. La otra voz preguntó si estaba seguro, respondí completamente, ya ordené que lo eliminen sin excepciones. Esa grabación era la confesión directa que necesitaban. Yo había ordenado personalmente la muerte de Carlos Manso como método de extorsión contra su padre, pero había más grabaciones. En total encontraron 17 archivos de audio. En varios de ellos discutí abiertamente sobre otros objetivos, sobre pagos recibidos por eliminar personas, sobre la operación completa de secuestro y desaparición que manejaba desde mi posición de poder, mi voz, mi evidencia, mi error fatal de grabar mis propios crímenes. Con esa evidencia en mano, solicitó orden de aprehensión federal contra mí por homicidio calificado, delincuencia organizada, secuestro agravado y desaparición forzada. Un juez federal la autorizó en menos de 4 horas. Diseñaron el operativo de captura para el 28 de octubre. Sabían que me escondía en una residencia privada en las afueras de Culiacán. Habían monitoreado mis movimientos durante 3 días. Salía poco, siempre con seguridad privada, siempre en vehículos blindados. Decidieron actuar en la madrugada cuando la vigilancia era menor. El operativo comenzó a las 4 de la madrugada del 28. 30 agentes federales, 2 equipos tácticos, helicóptero de apoyo rodearon mi residencia en completo silencio. A las 4:17 tocaron la puerta principal, no respondí. Anunciaron que tenían orden federal, guardé silencio. Derribaron la puerta, entraron en formación táctica, la casa estaba en penumbra, avanzaron habitación por habitación. Me encontraron en el segundo piso.
En el cuarto principal estaba despierto, sentado en la cama como si los estuviera esperando, porque sabía que eventualmente llegarían. No opuse resistencia. Cuando me mostró la orden de aprehensión, mi expresión no cambió. Simplemente pedí vestirme. Me trasladaron inmediatamente a las instalaciones federales en Culiacán. Durante el viaje permanecí en silencio absoluto. Llegamos a las 5:30. Me ingresaron al área de interrogatorios, me leyeron mis derechos, me mostraron parte de la evidencia que tenían, me pusieron la grabación donde yo ordenaba matar a Carlos Manso, mi propia voz. Cuando terminé de escuchar mi propia voz, me recargué a la silla, respiré profundo, miré a Arf directamente y entonces hablé. Dije textualmente: yo ordené matar a Carlos Manso. No pedí abogado, no negué nada. Confesé con una tranquilidad que debió perturbarlo. Le expliqué que el padre del joven me debía dinero de un negocio fallido, que le había dado múltiples oportunidades de pagar, que cuando se negó decidí enviar un mensaje definitivo. Ordené a Mauricio Beltrán que secuestrara a Carlos del Bar Neptuno, que lo trasladara a la bodega, que lo eliminara. Describí el procedimiento completo sin mostrar emoción alguna. Me preguntó por los otros nombres en la lista. Confirmé que había más víctimas, que operaba un sistema completo, que los bares eran puntos de selección, que tenía personal entrenado para identificar objetivos, para ejecutar secuestros sin levantar sospechas, para desaparecer cuerpos sin dejar evidencia. Le dije que llevaba haciendo esto desde 2022, que había procesado, esa fue la palabra que usé, procesado a 18 personas, algunas por deudas, otras por encargos, que recibía de terceros, que pagaban bien por eliminar problemas. Mi confesión duró casi 3 horas. Todo quedó grabado en video y audio con todas las garantías legales. Cuando terminé, Harf me miraba y debía sentir una mezcla de asco e incredulidad. Yo había ocupado un cargo público de alto nivel, tenía acceso a recursos del Estado, asistía a eventos oficiales, me tomaba fotografías con el gobernador y al mismo tiempo operaba una red de desaparición y asesinato desde mis empresas privadas. La grabación de esa confesión se filtró 4 días después. No sé quién la sacó, probablemente alguien dentro de la fiscalía. Los medios la difundieron completa. Mi voz diciendo: yo ordené matar a Carlos Manso, se volvió viral en cuestión de horas. La indignación nacional fue inmediata. Las familias de las otras víctimas comenzaron a exigir respuestas. El caso explotó a niveles que nunca imaginé. Hoy, mientras escribo esto desde mi celda, permanezco en prisión federal de máxima seguridad esperando juicio. Enfrento cargos por 18 homicidios calificados. La Fiscalía continúa excavando en el relleno sanitario buscando restos. Han encontrado evidencia de al menos 6 víctimas más. Las familias finalmente tienen respuestas, aunque son respuestas que nadie quiere escuchar. Pero hay preguntas que me siguen rondando. ¿Cómo pude operar durante tanto tiempo sin que nadie me detuviera? ¿Cuántas personas en el gobierno sabían y callaron? ¿Cuántos funcionarios recibieron dinero para hacer la vista gorda? ¿Cuántas desapariciones más en este país tienen detrás sistemas similares? ¿Cuántos como yo siguen operando protegidos por cargos públicos y conexiones políticas? Mi caso abrió una puerta que muchos preferían mantener cerrada. Reveló que las desapariciones en México no siempre son producto del crimen organizado tradicional, que a veces son operaciones calculadas, manejadas por personas con poder económico y político como yo, que los bares pueden ser puntos de caza, que las oficinas corporativas pueden esconder listas de objetivos, que los funcionarios públicos pueden tener dobles vidas aterradoras. Cada vez que cierro los ojos veo esa carpeta azul con 43 fichas, veo las fotografías de jóvenes que no sabían que estaban marcados, veo mis anotaciones manuscritas reduciendo vidas a códigos y fechas y me pregunto si alguna vez sentí algo al hacerlo. La respuesta me aterra. No sentí nada. Era solo negocio. La confesión que grabé es evidencia irrefutable. Mi voz ordenando un asesinato quedó registrada para siempre, pero esa grabación también es un recordatorio de algo más oscuro. La guardé, la mantuve en mi poder, no la destruí, era mi seguro.
Si alguien me traicionaba, tenía evidencia para llevar a más personas conmigo, lo cual significa que esta red era más grande de lo que han descubierto. Las investigaciones continúan, han identificado a otros funcionarios que tuvieron contacto frecuente conmigo, están rastreando flujos de dinero desde las cuentas de mi corporativo Eleva hacia destinos sospechosos. Han encontrado transferencias millonarias a empresas fantasma, pagos clasificados como consultoría que no tienen respaldo documental, movimientos financieros que coinciden con las fechas de las desapariciones. Uno de esos pagos debió llamar especialmente su atención. 3 días después de la desaparición de Carlos Manso, mi corporativo Eleva transfirió 250,000 pesos a una empresa de servicios funerarios. Cuando investigaron esa empresa, descubrieron que tenía contratos con crematorios privados. Ordenaron revisar los registros de cremaciones de esas fechas. Encontraron una cremación no documentada adecuadamente, sin certificado de defunción oficial, clasificada como restos no reclamados. Las cenizas fueron dispersadas en el mar, sin rastro, sin evidencia física recuperable. Mi protocolo perfecto. Ese nivel de planificación, esa capacidad de borrar rastros tan completamente, requiere recursos considerables y conexiones en múltiples instituciones. No actué solo, tenía cómplices en lugares clave y el trabajo de Harf ahora es identificarlos a todos. Han dado instrucciones para que se revisen todos los casos de desapariciones en bares durante los últimos 3 años en Sinaloa. Están buscando patrones, lugares que se repiten, métodos similares, lagunas en videos de seguridad, empleados que desaparecen después de los incidentes. Están construyendo un mapa completo de mi operación. Las familias de las víctimas merecen justicia completa, no solo mi captura, merecen saber qué pasó exactamente con sus seres queridos, merecen recuperar restos para poder dar sepultura digna, merecen ver a cada persona involucrada enfrentando consecuencias. Yo les robé eso. Patricia, la madre de Carlos Manso, fue a ver a Harfuch después de que se filtró mi confesión. Lo abrazó llorando, le agradeció por no soltar el caso. Le dijo que finalmente podía empezar a procesar el duelo porque ahora sabía la verdad, pero también le dijo algo que debió partirlo. Le dijo que la verdad duele más de lo que imaginaba, que parte de ella prefería seguir con la esperanza de que Carlos estuviera vivo en algún lugar, que saber que fue asesinado por dinero, por una deuda que ni siquiera era suya, hacía todo más insoportable. Yo causé ese dolor, no hay palabras de consuelo para ese dolor, no existen. Lo único que pueden hacer es asegurarse de que cada persona responsable pague, que yo pase el resto de mi vida en prisión, que Mauricio Beltrán sea extraditado y procesado, que los empleados que participaron enfrenten cargos, que los funcionarios que encubrieron sean removidos e investigados. Este caso cambió algo en Harf, supongo. Ha trabajado en seguridad durante 20 años, ha visto violencia de todo tipo, pero siempre pensó que había una línea que los funcionarios públicos no cruzaban, que por más corruptos que fueran, había límites. Yo le demostré que estaba equivocado, que cuando el poder se mezcla con la impunidad y la avaricia no hay límites, que las instituciones pueden ser usadas para facilitar crímenes en lugar de prevenirlos. La pregunta que debería quitarle el sueño es: ¿cuántos casos más como este existen en México? ¿Cuántas personas con cargos públicos están manejando operaciones criminales desde sus oficinas? ¿Cuántas desapariciones catalogadas como casos sin resolver tienen detrás funcionarios con carpetas azules llenas de fichas como la mía? ¿Cuántas familias están buscando respuestas que están archivadas en escritorios de secretarías y corporativos? México tiene más de 100,000 personas desaparecidas, 100,000 familias buscando 100,000 casos que merecen ser investigados con la misma intensidad que este, pero no tienen los recursos, no tienen suficientes investigadores, no tienen suficiente apoyo político, porque cada caso como el mío revela conexiones incómodas, protecciones políticas, complicidades institucionales que muchos prefieren mantener ocultas. Mi confesión grabada es un documento histórico
quedará como evidencia de hasta dónde puede llegar la descomposición del poder en este país, pero también debe ser un llamado de atención, un recordatorio de que la impunidad mata, de que cuando los funcionarios públicos saben que pueden actuar sin consecuencias, algunos vamos a cruzar todas las líneas imaginables como yo lo hice. Necesito que esto sirva para algo más que un titular impactante. Necesito que genere cambios reales, que se implementen protocolos más estrictos para investigar desapariciones, que los bares tengan supervisión constante sobre sus sistemas de seguridad, que las familias tengan acceso inmediato a información cuando alguien desaparece, que los funcionarios públicos enfrenten escrutinio real sobre sus actividades privadas y sus empresas. Carlos Manso tenía 23 años, estudiaba ingeniería, tenía planes, sueños, futuro. Todo eso terminó porque su padre no pudo pagar una deuda y porque yo decidí que una vida humana era una herramienta de cobranza aceptable. Esa es la realidad brutal que mi confesión revela. Y mientras permanezco en prisión esperando juicio, mientras las excavaciones continúan, mientras las familias procesan la verdad, Harfuch sigue trabajando porque sabe que hay más como yo, sabe que hay más carpetas azules, sabe que hay más grabaciones comprometedoras guardadas como seguros, y su trabajo es encontrarlas antes de que más jóvenes terminen en listas de objetivos, antes de que más familias tengan que escuchar confesiones grabadas de cómo asesinaron a sus hijos. Esta es la historia de cómo me capturaron, de cómo obtuvieron mi confesión, de cómo una grabación filtrada reveló una verdad que México necesitaba escuchar aunque doliera. Pero esta historia no termina con mi captura, termina con una pregunta que nos debería quitar el sueño a todos. ¿Cuántas historias como esta siguen ocultas esperando ser descubiertas? M.